A ver, voy a checar un poquito esto si puedo. O más, bueno, no importa. Bien, entonces, a ver, déjenme ver una cosita más, si se sigue sumando gente. Bueno, hay un poquito más de gente, pero vamos largando mientras les voy contando qué es lo que vamos a ver en esta parte de la materia, o más bien qué vamos a ver en esta unidad. Ahí estamos. Lo que vamos a ver, bueno, primero de nuevamente disculpas por la demora y todos estos inconvenientes generados. Todo el material va a quedar en el aula virtual y estoy disponible para consultas. Pueden escribirme por aula, contactarme por aula virtual y con gusto responderé todo lo que quieran, todo lo que pregunten sobre la materia. Vamos a comenzar a ver la unidad 9 del programa de matemática y la unidad 8 del programa de la licenciatura en sistemas, que son las leyes de los grandes números. Es una de las últimas unidades donde vamos a ver temas propios de lo que es la parte de probabilidad, que hacen como enlace para lo que sigue de la materia, que es la parte de estadística. Entonces, estas leyes de los grandes números en realidad son un conjunto de teoremas que nos van a dar los fundamentos o las bases para poder usar muchos resultados que vamos a necesitar en la parte de estadística inferencial, que son las últimas unidades de la materia. Entonces, como dije, estas leyes son un conjunto de teoremas. ¿Y qué son esos grandes números? ¿A qué nos referimos con grandes números? Con grandes números nos referimos a un número grande de variables aleatorias que van a tener que satisfacer un conjunto de propiedades. Entonces nosotros ahora vamos a enunciar muchos de esos teoremas y van a ver que vamos a decir, bueno, supongamos que tenemos n variables aleatorias que son independientes, que tienen cierta distribución, entonces vamos a poder, gracias a esos teoremas, decir cómo se comporta la suma de esas variables aleatorias o el promedio de esas variables aleatorias, etc. ¿Sí? Cualquier duda que tengan o pregunta que se les vaya ocurriendo a lo largo de la clase, por favor les pido que me interrumpan, ya sea por chat, lo dejé visible, o activan el audio, mejor si activan el audio y me interrumpen. Si tengo que repetir alguna cuestión, por favor pídanmelo, si tengo que ir más despacio o más rápido también. Bien, entonces, como dijimos, estas leyes son teoremas sobre límites. Vamos a decir, bueno, si tenemos una gran cantidad de variables aleatorias que cumplen cierta propiedad, ¿qué pasa cuando esa cantidad de variables tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando tengo cada vez más de esas variables aleatorias? Y si vamos hacia el principio, hacia la unidad 2 de esta materia, cuando definieron las probabilidades de manera frecuencial, dijimos que íbamos a definir la probabilidad de algún evento como la cantidad de casos favorables a ese evento sobre la cantidad de resultados posibles. Y esto quizás, no sé cómo lo dieron, pero supongamos que tenemos este experimento. Vamos a lanzar una moneda honesta. Por moneda honesta entendemos que es una moneda que tiene la misma posibilidad de salir cara que cruz y la tiramos n veces. Vamos a decir que ese sub n es el número de caras que obtuvimos en esos n lanzamientos. Entonces, cuando definíamos la probabilidad de manera frecuencial, ¿qué decíamos?
tiro la moneda n veces. Estos son los casos posibles. S sub n cuenta la cantidad de caras que observé en esos n lanzamientos. Y veíamos que eso aproximaba a un medio. Entonces decíamos que en el límite eso era un medio. Esto que vimos de manera intuitiva como casos favorables sobre casos posibles es una de las leyes de los grandes números y lo voy a ejemplificar con... déjenme que borre esto. Acá no los voy a ver por un rato. El chat, a ver, déjenme que lo achique. Vamos a hacer unas ilustraciones con R, que es un programa que a mí me gusta usar. Entonces, eso que yo les estaba diciendo recién es lo que voy a hacer ahora. Preguntas que vayan surgiendo me hacen. ¿Qué digo acá? Voy a repetir el experimento de tirar la moneda, no sé, 5 veces. Voy a contar me olvidé de cambiarle los nombres, pero entonces voy a tirar la moneda 5 veces. En el lanzamiento, en lance, guardo el resultado y acá esto PF sería el S, esto sería el S sub n y el PF sería S sub n sobre n. Entonces, déjenme que lo haga. Yo acá hago una simulación donde tiro la moneda n veces y calculo el promedio. Y lo voy a graficar. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Tiré la moneda una sola vez. Voy a escribir 0 si es cruz y le voy a dar el valor 1 si es cara. La tiré una sola vez, salió 0. ¿Qué significa n igual a 2? Que la tiré 2 veces y calculo el promedio. Evidentemente, en el segundo lanzamiento también salió cruz. En el tercer lanzamiento salió cara y lo que grafico acá, este punto rojo, indica el promedio de estos 3 puntos, ¿sí? Va a ser un tercio. Después parece que volvió a salir cruz y por eso me da así. Entonces todavía no puedo decir nada. ¿Qué pasa si aumento el número de lanzamientos? En vez de tirar la moneda 5 veces, lo tiro 10 veces y vamos a ver qué pasa. Voy a agrandar y después vuelvo. Si tiro la moneda 10 veces, a ver, acá está cambiando la semilla, entonces va cambiando un poco, pero vemos que se empieza a sacar al valor un medio. ¿Qué pasa si tiro la moneda 50 veces? Y grafico la cantidad de caras sobre la cantidad de lanzamientos con un punto rojo. Vemos que oscila un poco, pero tiende a acercarse a medida que aumento la cantidad de lanzamientos, ese promedio se estabiliza o se acerca a esta línea azul que está marcando 0.5, que es un medio. ¿Qué pasa si tiro la moneda 100 veces? Vemos que se acerca más y esto es, hay alguna semilla aleatoria por ahí, entonces por más que sigo tirando con 100 veces, oscila. Esto depende del experimento, pero vemos que se va acercando a un medio. ¿Sí? Si la tirara a esa moneda 1000 veces, vemos que se acerca, converge hacia un medio. ¿Sí? Eso es el resultado de una de las leyes de los grandes números. ¿Preguntas por el momento? Entonces, eso que les estuve mostrando recién, acá hay algunos grafiquitos donde está ilustrado lo que les estuve contando. ¿Sí? Acá tiramos la moneda 5 veces y graficamos el promedio de caras que observamos
10 veces, 50 veces, 500 veces, y vemos que ese cociente, a medida que aumenta el número de repeticiones, se acerca a un medio. No podría decir todavía que converge puntualmente, pero vemos que se acerca. Entonces, dijimos que estas leyes de los grandes números son una serie de teoremas que nos van a decir cómo se comportan una sucesión de variables aleatorias que están definidas sobre un mismo espacio de probabilidad. Hay distintos tipos de convergencia y según cómo sea el tipo de convergencia, vamos a hablar de leyes fuertes o leyes débiles. Vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias converge a otra en probabilidad si sucede esto. ¿Qué es esto? Estoy diciendo que para cualquier número mayor que 0, la probabilidad que estas variables sean distintas, acá estoy diciendo que el valor absoluto de la diferencia entre estas dos sea mayor o igual que 0, la probabilidad de esto converge a 0 a medida que n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición, fíjense lo que digo, la probabilidad que sea distinta tiende a 0 a medida que n tiende a infinito. Y eso lo vamos a denotar de esta manera. Vamos a escribir I sub n converge a I, la P denota convergencia en probabilidad. Una convergencia más fuerte, a ver, esto no habla para la gente de matemática de convergencia puntual, habla de que son parecidas, si quieren. Esto sí habla de convergencia puntual. Estamos diciendo que estas variables aleatorias convergen a otras casi ciertamente o casi en todo punto, y se denota de esta manera, si la probabilidad de este evento, de los puntos donde I sub n, o del conjunto donde I sub n converge a I, es igual a 1 cuando n tiende a infinito. Esto dice que la medida de el conjunto donde sucede esta convergencia, fíjense que es una convergencia puntual, es 1. Son algunas sutilezas que por el momento no importan. Lo que sí quiero que quede claro es que por el momento que esto es convergencia en probabilidad, convergencia en distribución lo vamos a ver al final, ya no asociada a cada una de estas variables aleatorias. Fíjense que no estoy diciendo si son continuas o discretas, solamente digo que son variables aleatorias. Asociadas a ellas hay una función de distribución. Entonces vamos a decir que esa sucesión de variables aleatorias converge en distribución a una variable aleatoria I cuando se da esta convergencia también puntual de las funciones de distribución. La función de distribución f sub n en x converge a f de x para todo punto de continuidad de la función y lo vamos a denotar de esta manera. Esos por el momento son definiciones. ¿Qué vamos a necesitar recordar de las últimas unidades? Supongamos, vamos a recordar que es la suma, que supongamos que x1 hasta xn son variables aleatorias independientes entre ellas, idénticamente distribuidas. ¿Qué significa que sean idénticamente distribuidas? Que todas tienen la misma distribución. Tienen la misma distribución. Entonces, la esperanza de xy, supongamos que las vamos a llamar mu, todas tienen la misma media y además la balanza de xy la vamos a llamar por el momento sigma cuadrado, ¿sí? Y esto para todo i, que va desde 1 hasta n, ¿sí?
Entonces, vamos a definir la variable aleatoria S sub n, que no es otra cosa que la sumatoria de las variables x sub i, ¿sí? Sumo todas las xy entre 1 y n. Entonces, esto lo vieron. Si quiero calcular la esperanza de la suma por propiedades del operador esperanza, es un operador lineal, entonces la esperanza de la suma va a ser, perdón, la esperanza de esta nueva variable aleatoria va a ser la esperanza de la suma de los x sub i, y por propiedades de la esperanza, eso va a ser la suma de la esperanza de x sub i con i que va de 1 a n, y acá estamos diciendo que eso es la suma con i que va desde 1 hasta n de ¿quién? La esperanza de las x sub i, yo les había dicho recién que era igual a mu, y esto para todas las variables aleatorias, como están idénticamente distribuidas, tienen la misma esperanza. Entonces esto es siempre mu, y estoy sumando ¿cuántas veces mu? Estoy sumando desde 1 hasta n el mismo número, así que esto me va a quedar n veces mu, ¿sí? Por otro lado, a ver, S sub n, al ser suma de variables aleatorias, es una variable aleatoria, va a tener esperanza y va a tener varianza. Entonces, la varianza de S sub n es la varianza de la suma y esto, como las xy son independientes, esto lo deben haber visto con la profesora Jorge, si las variables aleatorias que están definiendo esta suma son independientes, es el único caso donde puedo decir que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Entonces, como la varianza de las xy por hipótesis era sigma cuadrado, estoy sumando n veces, esto va a ser la suma de sigma cuadrado, ¿cuántas veces? Desde i igual 1 hasta n, y esto es igual a sigma a n veces sigma cuadrado. Esto es un recordatorio de lo que vieron en las clases pasadas, entonces lo vamos a usar mucho hoy. Recuerden que si tenemos n variables aleatorias y algo importante, independientes e idénticamente distribuidas, y definimos la suma de esas variables, entonces la esperanza de la suma es n veces la esperanza de la variable aleatoria, n veces mu, y la varianza de la suma, la varianza la profesora Jorge la suele llamar d cuadrado, la vamos a llamar varianza, porque es la varianza, entonces la varianza de la suma es n veces la varianza de las variables aleatorias. ¿Preguntas hasta ahora? Necesito que me digan algo en el chat o con el audio, porque si no yo no sé si estoy hablando sola, porque se cortó la clase, que ya me ha pasado, quedarme hablando sola. Por lo menos díganme si me están escuchando. Ok, bueno, espero que se entienda hasta ahora, es solo... Perfecto, cualquier cosa me preguntan. Deben haber visto en algún momento de la clase, del cursado, la desigualdad de Chebyshev, que la vamos a usar ahora. No vamos a demostrar muchos teoremas, voy a dejar las demostraciones en el aula virtual y quiero ir más a la parte de que entiendan qué dicen estos teoremas. Entonces, por ahora vamos a recordar la desigualdad de Chebyshev. Dice que si x es una variable aleatoria que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, entonces
dado cualquier número positivo, la probabilidad que X se aleje de la media, la probabilidad que este evento sea mayor que epsilon, que mayor que A, mayor que ese número positivo, está acotada. ¿Y por qué valor está acotado? Fíjense, este A que está acá, digo, la probabilidad que X menos su media, menos su esperanza, valor absoluto, sea mayor que A, es menor o igual, este A pasa acá al denominador, que la varianza de la variable aleatoria sobre A al cuadrado, ¿sí? Esto lo han visto en la unidad 4, supuestamente, y lo vamos a usar ahora. Si no lo han visto, le agrego la demostración al apunte donde le voy a poner las demostraciones de todos estos teoremas. Entonces, ¿qué dice la ley débil de los grandes números? Y es la que nos ayuda a decir lo que les estaba mostrando yo recién con el programita. Dice, supongamos que tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. Independientes son todas mutuamente independientes, idénticamente distribuidas significa que todas esas variables tienen la misma media y que todas esas variables tienen la misma varianza. Vamos a definir como recién la suma de esas n variables aleatorias. ¿Y qué dice la ley fuerte, la ley débil de los grandes números? Que el promedio, ¿sí? Fíjense que hago la suma de las xy sobre n, sería el promedio de las variables aleatorias, converge a la media, converge a mu, en probabilidad. ¿Y esto qué me está diciendo? Supónganse, ¿y para qué me va a servir después? Supónganse que yo quisiera calcular cuál es la altura promedio de los adultos entre 18 y 30 años de la ciudad de Corrientes. Entonces, digo, supongo que tienen cierta distribución, que la altura de cada uno de esos individuos tiene una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado, y que todas esas alturas siguen la misma distribución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para estimar ese parámetro mu, voy a tomar una muestra grande de adultos, los voy a medir las alturas, voy a calcular el promedio y yo sé que a medida que ese n sea más grande, la probabilidad que ese número que yo calcule sea distinto de mu va a ser muy chica. Esto es lo que vamos a ver en la parte de estadística, pero este teorema me sirve para darle un fundamento matemático a ese resultado. Entonces, esta creo que va a ser la única demostración que voy a hacer hoy, porque quiero que los chicos de matemáticas, que todos traten de hacerla, sobre todo los de matemática. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos ver ¿qué significa que esto converja mu en probabilidad? Que para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad de que, volvemos de filipinas para atrás, la probabilidad que S sub n sobre n menos mu mayor que epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Eso es lo que queremos probar. Si vemos esto, entonces podemos decir que el promedio de las variables aleatorias converge a mu en probabilidad. ¿Qué pasa con S sub n? Como vimos recién, la esperanza de S sub n era n veces mu. La varianza, esto lo vimos recién, lo escribí a mano. La varianza de S sub n es n veces sigma cuadrado, ¿sí? Porque estoy suponiendo que, recuerden, S sub n es la suma y todas son, las xy son independientes e idénticamente distribuidas, entonces puedo decir esto. Voy a escribir esto que tengo acá, la probabilidad de S sub n sobre n menos mu
valor absoluto mayor que epsilon es lo mismo que la probabilidad que, y ahora lo único que voy a hacer es multiplicar a ambos lados de esta desigualdad por n. Entonces, me va a quedar valor absoluto de S sub n menos n veces mu mayor que epsilon por n. ¿Sí? Lo único que hice fue multiplicar por n los miembros de esta desigualdad. Fíjense que acá tengo una variable aleatoria que es S sub n. N por mu es justamente la esperanza de S sub n. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Chebyshev? O la desigualdad de Chebyshev. Me dice que si tengo una variable aleatoria que tiene mu y varianza sigma cuadrado, la probabilidad que x menos su esperanza, valor absoluto, sea mayor que un número, es menor o igual que la varianza dividida ese número al cuadrado. Entonces, en el teorema que estoy queriendo ver, x va a ser S sub n, mu es n por mu, ¿sí? La varianza de S sub n, y acá voy a escribir la esperanza de S sub n, y acá voy a escribir la varianza de S sub n. Entonces, esto que está acá es menor que, o ver, menor o igual, y esto por teorema de Chebyshev. ¿Qué me decía el teorema de Chebyshev? Que una variable menos su media mayor que un número, la probabilidad de esto es menor o igual que la varianza de la variable. La varianza de S sub n dividido este número al cuadrado. Ese número al cuadrado es n cuadrado por epsilon al cuadrado. Esto que está acá, la varianza de S sub n, vimos que era n por sigma al cuadrado. Entonces eso que tengo ahí es n por sigma al cuadrado, la varianza de S sub n, dividido n cuadrado por epsilon al cuadrado, y esto me queda sigma cuadrado sobre, cancelo uno de los n, puedo dividirlos, n veces epsilon al cuadrado. Entonces llegamos a que la probabilidad de valor absoluto de S sub n sobre n menos mu mayor o igual que epsilon es menor o igual que sigma cuadrado sobre n por epsilon al cuadrado. Como es una probabilidad, es mayor o igual que 0. Y ahora voy a tomar límite cuando n tiende a infinito. 0 va a ser entonces mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad, que es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito. Este número, fíjense que sigma y epsilon son números fijos, lo único que varía es n, que se hace cada vez más grande, entonces este límite es 0. Por lo tanto, tengo el límite de esta probabilidad mayor o igual que 0, menor o igual a 0, y por lo tanto puedo decir que el límite de esta probabilidad es 0, y por lo tanto S sub n sobre n converge a mu en probabilidad. ¿Sí? Para la gente de sistemas que probablemente los esté mareando con todo esto, está bien que estén mareados, no se preocupen, traten de reproducirla, traten de entenderlo, lo mismo para la gente de matemática, traten de hacerlo solos, pero por sobre todo traten de entender qué es lo que les estamos diciendo. Fíjense que es en el... Y por favor, deténganme si necesitan que vuelva sobre algo. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Lo que yo les decía antes.
Si tengo una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, la probabilidad que el promedio de estas variables aleatorias se acerque a mu a medida que la cantidad de variables aleatorias aumenta, va a ser muy alta. O al revés, la probabilidad que sean distintas va a ser cada vez más chica. No es una convergencia puntual, repito, sino que estamos diciendo que podemos acotarla si quieren, que es lo que veíamos en estos grafiquitos. Fíjense, si yo hago acá, puedo hacer como un intervalo, la probabilidad que ese promedio está oscilando alrededor del valor de mu, y puedo decir que S sub n sobre n menos mu es menor, que sea mayor que epsilon es menor que 0. Puedo poner cualquier epsilon y va a estar por ahí cerca. No me está diciendo que converge a eso. Puedo acotarlo, puedo decir que la probabilidad de que eso ocurra va a ser muy chica. El teorema de Bernoulli es un corolario del teorema anterior, porque fíjense lo que dicen. Ahora tenemos una sucesión de ensayos Bernoulli. No sé si se recuerdan que era una variable Bernoulli. Decimos que X tiene distribución Bernoulli de parámetro P. Si X era una variable dicotómica, tomaba solamente dos valores, 1 y 0. 1, la probabilidad de que X fuera igual a 1, decíamos que era P. La probabilidad que X fuera igual a 0, 1 menos P. Entonces este 1 y 0 lo podemos asociar a éxito y fracaso, blanco o negro. Entonces la probabilidad de éxito que le ponemos un 1 es P, la probabilidad de fracaso 1 menos P. Entonces, fíjense lo que dice este teorema de Bernoulli. Tenemos n repeticiones de ese ensayo de Bernoulli independientes con la probabilidad P de éxito en cada ensayo. Sería el ejemplo de la moneda. Repito, n veces tirar la moneda, sale cara o sale cruz, con probabilidad 1 medio y 1 medio, y cuento la cantidad de caras que observe en esos n lanzamientos. Esta S sub n va a tener distribución binomial. Cuento la cantidad de éxitos en n repeticiones de este experimento, repeticiones independientes. Y entonces, ¿qué dice el teorema de Bernoulli? Que el promedio converge a P en probabilidad. Entonces, para demostrar esto, lo dejamos como ejercicio obligatorio para la gente de matemática. Perfectamente puede entrar en un parcial, en un examen, así que más vale que lo hagan. Es simplemente reescribir el teorema anterior en los términos de este enunciado. Mu, a ver, si los XY Bernoulli de parámetro P, entonces S sub n va a tener distribución binomial de parámetros n, la cantidad de veces que repetí el mismo experimento de manera independiente, y P, la probabilidad de éxito de cada uno de esas repeticiones. Ya saben cuál es la esperanza, cuál es la varianza, y tienen que reescribir el teorema en términos de este enunciado. Esa era la ley débil. Tenemos la ley fuerte, que dice que no lo vamos a demostrar. Casi ciertamente. Casi ciertamente significa que la medida del conjunto, la medida del conjunto donde esto no es cierto, es 0, ¿sí? Entonces esto habla de una convergencia bastante más fuerte y no lo vamos a demostrar, pero nos da mucho más respaldo a la hora de decir que el promedio de las realizaciones es un buen estimador o que converge a la media o a la esperanza de las variables aleatorias, ¿sí?
el promedio muestral es una muy buena aproximación a la esperanza poblacional. No sé si entienden o no, porque nadie pregunta nada, pero por lo menos están escuchando, no se cortó nada. Seguimos entonces. Se escucha. Me gustaría más que me digan que se entiende, pero sé que los estoy mareando, así que por el momento me quedo tranquila que siguen escuchando. Ya vamos a llegar a la parte más linda. Esta parte a mí me gusta, pero es mucho, pero son teoremas muy fuertes y no importa por el momento si no entienden, tienen que saber usarlos. Con esos enunciados y esa pequeña demostración que vimos, damos lo que son las leyes de los grandes números. Dijimos, bueno, ¿qué son las leyes de los grandes números? Teoremas, vimos la ley débil, la ley fuerte, la única diferencia era el tipo de convergencia y dijimos que el promedio de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas converge en probabilidad o casi ciertamente a la esperanza o a la media poblacional. Eso eran las leyes de los grandes números. Lo que les voy a contar ahora es acerca del teorema central del límite, que es la base de toda la teoría que vamos a ver en estadística en esta materia, en lo que queda de la materia, y que es la que nos va a ayudar a formalizar ciertas cuestiones y a buscar estimadores, intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Y es el teorema central del límite. Si ustedes buscaran en internet teorema central del límite o teorema del límite central, van a ver millones de páginas que hablan de lo mismo, lo único que cambia es la forma de llamarlo. Hay unos que dicen que es el teorema central del límite porque es un teorema central en la teoría de la estadística, otros dicen que es del límite central porque es el centro, bueno, hacia dónde converge el centro de ciertas distribuciones. Más allá de cómo se lo denomine, se ha ido construyendo a lo largo de la historia y lo que dice básicamente es, supongamos que tenemos una colección de variables aleatorias. Yo tengo dos variables aleatorias que creo que tienen la misma distribución. Ahora, ¿qué puedo decir yo de la suma de esas variables aleatorias? Si x1 tiene distribución binomial y x2 también tiene distribución binomial, yo no puedo asegurar que la suma de esas variables tenga distribución binomial. Lo mismo si estoy sumando distribuciones continuas. La suma de dos uniformes idénticamente distribuidas independientes no necesariamente va a ser el promedio de esas dos. Entonces, dadas dos variables aleatorias o n variables aleatorias, yo no sé, dadas x1, xn, defino s sub n como la suma de los xi, con i que va de 1 hasta n. Mi pregunta es, ¿cuál es la distribución de S sub n? Entonces la respuesta es, no sé. No siempre es fácil calcularlas, hay montones de resultados. Yo sé que estas les vamos a pedir que sean independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Por esto denoto independientes, idénticamente distribuidas. Si son normales, independientes, idénticamente distribuidas, sé que la suma también va a ser normal, pero no sé qué pasa con otras distribuciones, no lo sé. Entonces, este teorema central del límite me dice, bueno, mirad, si el número de variables aleatorias, si este n es lo suficientemente grande, yo te puedo dar una aproximación. Básicamente eso es lo que dice el teorema central del límite, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Y la historia sobre este teorema es de larga data.
Fíjense cómo empezó. Este lo vamos a ver. La primera versión impresa es la que se tenga alguna prueba concreta, la dio de Moab a principios del siglo XVIII y probó este caso solamente para la distribución binomial, en el caso especial que la probabilidad de éxito fuera un medio. ¿Sí? Entonces él dijo, bueno, si sumo una gran cantidad de variables aleatorias binomiales independientes con probabilidad de éxito un medio, entonces esa suma va a ser, hizo algún gráfico y eso va a ser aproximadamente normal. En esa época hubo mucho desarrollo de ciencias experimentales, físicas y astronómicas, sobre todo, estudiaban el error de los instrumentos de medición y vio que la suma de esos errores tenía algo parecido a lo que llamaron la campana de Gauss, que no es otra cosa que la distribución normal. Posteriormente, Laplace dijo, bueno, esto que hizo acá de Moab, yo lo voy a probar, pero para P cualquiera, ¿sí? Para P entre 0 y 1, él probó ese teorema. Y así se fue construyendo, fueron haciendo algunas variaciones, cambiando algunas hipótesis, poniendo algunas condiciones. Las primeras demostraciones rigurosas son del fines del siglo XIX y la que vamos a ver nosotros, o lo que vamos a enunciar, y les voy a dejar en la página del aula la demostración para que lean sobre todo los de matemáticas, es el teorema central del límite de Lindenberg-Levy, que ya lo voy a enunciar, que dice lo siguiente. Supongamos, como antes, que tenemos una sucesión de variables aleatorias, esto es muy fuerte, que sean independientes e idénticamente distribuidas. Si alguna de estas hipótesis no se cumple, ya cae, deja de valer, y entonces fíjense lo que dice. Defino la suma de esas variables aleatorias. Entonces, como les dije recién, no necesariamente sé cuál es la distribución de la suma de esas variables aleatorias. Lo que me dice este teorema es lo siguiente. La suma, recuerden que, dadas estas condiciones, la esperanza de la suma de S sub n era n veces mu, la varianza de S sub n era n veces sigma cuadrado, entonces, esto es la varianza, la dispersión, ¿sí? La raíz de la varianza va a ser raíz de n por sigma. Y fíjense qué es lo que estoy poniendo acá. La variable aleatoria menos su media. La esperanza de S sub n es en S mu. Dividido la desviación estándar de esa nueva variable aleatoria, se aproxima, converge en distribución. Esta convergencia en distribución está en la tercera filmina, a una variable aleatoria que tiene distribución normal 0, 1. Esto que digo acá es equivalente a decir, eso es equivalente S sub n converge en distribución a una variable normal que tiene esta media por mu y varianza n por sigma cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema central del límite. Entonces, si yo les digo, y vamos a ver un ejercicio, supongamos que tengo una sucesión de variables aleatorias, tengo n variables aleatorias con distribución exponencial. ¿Qué distribución tiene la suma? Son todas independientes, tienen la misma media y la misma varianza. Y sumo esas n variables con distribución exponencial. ¿Cuál será la distribución de sumar n variables independientes, idénticamente distribuidas con distribución exponencial? Y ustedes me van a decir, no lo sé, la verdad es que no te puedo dar la distribución exacta, pero usando el teorema central del límite te puedo decir que si n
es suficientemente grande, recuerden que estos son las leyes de grandes números, n tiende a infinito, entonces esa suma la puedo aproximar, no me va a dar exacta, pero la puedo aproximar por una distribución normal que tenga esta media y esta varianza, y entonces puedo calcular usando tablas probabilidades, puedo aproximar a la distribución de esa variable suma, ¿sí? Entonces, para probar este teorema, que no lo vamos a hacer ahora en clase, se usa esta condición que usa que si la función característica de una sucesión de funciones características converge a una función característica, entonces las variables convergen en distribución a esta variable x, que era la dueña de esta función característica. No importa eso ahora, les voy a dejar en el aula virtual la demostración del teorema central del límite, donde se usa la gracia del teorema, se pudo demostrar gracias a esto. Básicamente fue lo que le faltaba para poder demostrar este caso más general. Pero lo importante que les quede claro es lo siguiente. Fíjense que yo acá no estoy diciendo nada sobre las XY que sean continuas o discretas. Digo únicamente que son independientes, pero todas tienen la misma distribución. Y la suma, si son continuas, va a ser continua. Si son discretas, va a ser discreta. Pero esa suma la puedo aproximar por una distribución normal. Entonces, les voy a mostrar otro ejemplito. Y esto me quedé sin mostrarles. Bueno, era para mostrarles ejemplos de las leyes de los grandes números. Fíjense que acá les digo que generamos n variables aleatorias. A ver, las leyes de los grandes números era el teorema de Khinchin y el corolario de Bernoulli, con el que dijimos, bueno, la probabilidad de lanzar la moneda. Y quería mostrarles, para que no asocien todo a una distribución binomial, qué pasa, que puede ser cualquier distribución. Entonces, supongamos que tienen distribución exponencial de parámetro lambda. Y de nuevo, sumo 10 variables con distribución exponencial de parámetro lambda y calculo el promedio. Me da algo que, y dejen, acá no voy a poder escribir, pero si x tiene distribución exponencial de parámetro lambda, entonces la media era 1 sobre lambda. Esto lo vieron en la clase pasada, no creo que se acuerden, pero bueno, entonces, para mi caso, mu era igual a 5, entonces, bueno, lambda era igual. Sí, quise hacer una exponencial de media 5, que está acá. Entonces, si sumo 10 exponenciales y calculo el promedio, empieza a oscilar cerca del 5. Si aumento la cantidad de variables independientes con distribución exponencial, veo que el promedio de esas variables ya vamos a poner un poquito más abajo. ¿Sí? Y a medida que aumente se va a acercar la cantidad de variables. Ese promedio, como habíamos visto, converge en probabilidad, vamos a poner 1000, ¿sí? Converge en probabilidad a 5. Pero lo que les quería mostrar entonces era el teorema central del límite. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a generar
3 variables aleatorias binomiales, Bernoulli, con probabilidad de éxito 0,5, y voy a hacer, que es lo mismo, una distribución binomial con 3 repeticiones y probabilidad de éxito 0,5. Y este me da el gráfico, ¿sí? Recuerden que lo que está en rojo es la salida de la distribución binomial con n igual a 3, entonces puede asumir valores 0, 1, 2 y 3. La probabilidad, y esto que estoy dibujando, es la función de probabilidad de masa. La probabilidad que x sea igual a 0 es algo, la probabilidad que x sea igual a 1, la probabilidad que x sea igual a 2, la probabilidad que x sea igual a 3. Lo que está en línea azul es el gráfico de una función de la distribución normal que tiene media n por p. N es igual a 3, p había dicho que era 0,5, ¿sí? Entonces la media es 1,5, la varianza la vemos por acá, ¿sí? En realidad lo que estoy, bueno, la variable binomial, recuerden que era suma de n Bernoulli independientes, entonces, S sub n sería la distribución binomial. Vemos que si yo estoy acercando una distribución discreta, que es la roja, la binomial, por una distribución continua. Obviamente hay cosas que en principio no tendrían sentido. ¿Qué pasa si voy aumentando el número de repeticiones o el número de ensayos de esa variable Bernoulli? Supongan que ahora en vez de repetir 3 veces el experimento, lo repito 30 veces. Voy a tener una variable aleatoria binomial de parámetros n igual a 30, p igual a 0,5. Quedó muy chato, déjenme cambiarle la escala. ¿Sí? Fíjense que se va aproximando más la normal. La diferencia que hay entre la línea azul y la línea roja ya no es tanto, por ahí salen algunos pirinchos o queda por abajo, pero no es tan grosero como antes. ¿Qué pasa si sigo aumentando el número de repeticiones? Entonces, voy rellenando la curva, no se alcanza a ver, pero hay algunas líneas que van a pasar, otras que van a quedar más abajo, pero a medida que aumentan las repeticiones de esta Bernoulli, recuerden que la suma era una binomial, vemos que cada vez se parece más a esa curva que está pintada de color azul, que es una normal que tiene media n por p, en este caso 150. Y eso es lo que me dice este teorema central del límite. Bueno, la prueba es la que vemos acá, ¿sí? Que la suma de esas variables aleatorias van a converger en distribución a una normal con la media de esa suma y la varianza de esa suma. Nosotros lo vemos como corolario, pero históricamente esto sucedió antes. Una de las primeras versiones del teorema central del límite, como yo les había dicho, fue la de De Moivre, que dijo, lo pruebo, pero si las x y son en Bernoulli, con p igual a 1/2. Después Laplace lo extendió y dijo, bueno, yo lo puedo probar, pero p en lugar de 1/2 va a ser cualquier p entre 0 y 1, y probó lo siguiente, que si S sub n es el número de éxitos en n ensayos Bernoulli, independientes con probabilidad P de éxito, entonces, fíjense, esto es la variable aleatoria, su media, y lo que está abajo es la desviación estándar. Eso va a converger en distribución a una normal 0,1. Entonces, esta demostración también es ejercicio, es bastante simple usando como corolario
del teorema central del límite, usar que S sub n tiene distribución binomial de parámetros n y p, entonces la esperanza de S sub n, ¿sí? Si una variable tiene distribución binomial de estos parámetros, la esperanza es n por p y la varianza es n por p por q. Recuerden que q era 1 menos p, entonces es n por p por 1 menos p, eso es la varianza. Y entonces acá tienen que dividir, fíjense que están estandarizando, si quieren, la variable aleatoria S sub n. Hacen S sub n menos su media dividido su varianza. Hacen S sub n menos la esperanza de S sub n sobre la raíz de la varianza de S sub n. Están estandarizando a la variable aleatoria S sub n. Esto que estoy diciendo acá, bueno, entonces usando esto y el teorema central del límite, sale muy fácilmente esta demostración. Nosotros lo vemos como corolario, pero este señor lo probó de otra manera. ¿Qué dice este teorema? Dice que si sumo n ensayos Bernoulli, tengo una variable aleatoria que tiene distribución binomial. Entonces este teorema me dice, si tengo una variable aleatoria con distribución binomial y la estandarizo, fíjense qué hago. Le resto la media. Esta es la media de x, la esperanza de x, y lo divido por su desviación estándar. Entonces, esta nueva variable aleatoria tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Recuerden que esto es equivalente que S sub n tiene distribución, bueno, aproximadamente una distribución normal de media np y varianza n por p por q. Eso lo voy a escribir después más prolijo porque acá aparece una chancha, pero es equivalente a eso, ¿no? Y qué es lo que vamos a usar ahora. ¿Cuándo la aproximación es buena? Siempre que se cumplen estas dos condiciones. El producto de los parámetros de la binomial es mayor que 5, n por p es mayor que 5 y n por q, recuerden que 1 menos p es la probabilidad de fracaso, q también es mayor que 5. Bueno, esto es lo que les contaba recién. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Moivre-Laplace y el teorema central del límite. Digo, en la fabricación de ciertos chips semiconductores se produce un 2% de chips defectuosos. Supongamos que la fabricación de los chips es independiente entre sí y que se examina un lote que contiene 1000 chips. ¿Cuál es la probabilidad que más de 25 chips sean defectuosos? Entonces, me concentro en el enunciado de ese ejercicio y digo, se fabrican estos chips semiconductores de manera independiente. La probabilidad que que cualquiera de ellos sea defectuoso es de 0,02. En la fabricación de los mismos es independiente, es decir, que uno sea defectuoso no afecta a que los anteriores o los posteriores sean defectuosos. Entonces, si quiero calcular la cantidad, el experimento consiste en repetir 1000 veces un experimento donde cada uno, de manera independiente, donde cada uno de esos experimentos voy a decir, ¿es defectuoso o no? Y la probabilidad de éxito, la probabilidad que sea defectuoso, es 0,02. Entonces, si x es la variable aleatoria que cuenta el número de chips defectuosos en ese lote,
estoy bajo todos los supuestos o bajo todas las condiciones para poder decir que X tiene distribución binomial de parámetros n igual a 1000, la cantidad de veces que repito el experimento, y P, la probabilidad de éxito, mi éxito es que el chip sea defectuoso, es 0,02. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Con que X tenga esta distribución? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad que más de 25 chips sean defectuosos? Tengo que calcular esto. Recuerden que tiene distribución binomial, estoy diciendo mayor que 25, voy a hacer la suma desde 25 hasta 1000 y acá escribo la función de probabilidad de masa. 1000 en K, P a la K por 1 menos P a la N menos K. Y tengo que hacer esa suma. Podría ser un poco más astuto y decir, bueno, esto es lo mismo que hacer 1, ¿sí? La probabilidad que X sea mayor que 25 es 1 menos la probabilidad que X sea menor o igual a 25 y solamente tengo 25 sumandos y bueno, me las arreglo y lo hago. Con esto voy a obtener la probabilidad exacta. Pero a lo mejor no me interesa tener la probabilidad exacta, sino solamente una aproximación y puedo decir, estoy bajo los supuestos quizás del teorema de De Moivre-Laplace o del teorema central del límite y puedo aproximar a esta distribución. ¿Y cómo lo voy a hacer? Muy bien, Mariano, muchas gracias. Mariano dice, bueno, me fijo si valen estas dos condiciones. N por P tiene que ser mayor que 5. Mariano nos hizo la cuenta y dice N por P es 20, es mayor que 5. Y N por 1 menos P, no sé cuánto va a dar, pero espero que sea mayor que 5. Creo que lo hice. N por P nos da, N por Q, perdón, si P era 0.02, Q es 1 menos P, 0.98, que también nos da mayor que 5. Esto que grafiqué acá es lo que está en rojo, la distribución binomial, las líneas rojas, es la función de probabilidad de masa de una variable aleatoria X que tiene distribución binomial de parámetros 1000, N igual a 1000 y P igual a 0.02, ¿sí? La probabilidad de éxito era 2%, es 0.02. Línea azul, lo que grafiqué fue una distribución normal que tiene media N por P, 20, esto era N por P, y desviaciones estándar N por P por Q, o, bueno, varianza N por P por Q, que era 980, me parece. Recuerden que esto es sigma cuadrado. ¿Sí? La sigma es raíz de 980. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Yo les estoy pidiendo la probabilidad que X sea, la probabilidad que X sea mayor que 25. Si lo quieren calcular de forma exacta, recuerden que esto sigue hasta 1000. Después vamos a tener probabilidades, líneas rojas muy chiquitas, pero lo que les estoy pidiendo es que sumen, ¿sí? De acá hacia allá, todas las líneas rojas. Esto que está acá, la línea roja, me dice, por ejemplo, esta es la probabilidad que X sea igual a 24. ¿Sí? Acá está
que haya observado 24 chips defectuosos. Entonces, si quiero observar más de 25, era mayor a estricto, voy a tener que sumar desde 26 en adelante todas estas probabilidades, las alturas de las líneas rojas. Otra forma aproximada es calcular el área bajo la curva desde 25 en adelante, ¿sí? Eso es lo que me dice el teorema central del límite y que eso va a ser una aproximación. Recuerden que esto sigue, después eran muy peticitas estas líneas rojas, por eso ahí corté el gráfico. Pero eso es lo que me está diciendo el teorema central del límite, que a esto que está acá lo puedo aproximar por phi de lo que corresponda, que lo vamos a hacer ahora, donde la phi es la función de distribución de una normal 0,1. ¿Se va entendiendo lo que quiero hacer? ¿O qué es lo que me está diciendo el teorema de De Moivre-Laplace o el teorema central del límite? Es básicamente eso. Entonces, como dijo Mariano, corroboramos que se cumplen estas dos condiciones. Entonces, esta condición está, necesito calcular la desviación estándar. Recuerden que n por p es la esperanza de la variable aleatoria x. Necesito calcular su varianza, que era esta. ¿Y qué me dice el teorema de De Moivre-Laplace o el teorema, dejemos el de De Moivre-Laplace? Que si defino esta variable z, ¿qué es? X menos su esperanza dividida su desviación estándar, ¿sí? Estandarizado a la variable binomial. Reemplazo np por lo que vale, np por 1 menos p raíz cuadrada por lo que vale. Esta nueva variable aleatoria z, esto me lo dice el teorema de Moivre-Laplace. Tiene aproximadamente distribución normal 0,1. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tengo que calcular esto. ¿Qué hago acá? Estandarizo esa variable. ¿Qué significa? Significa que a ambos lados de la desigualdad le resto la media y divido por las desviaciones estándar en los dos miembros de esta desigualdad. Esta variable que está acá es lo que yo llamé z. Y esta tiene aproximadamente, y esto por el teorema de Moivre-Laplace, tiene aproximadamente distribución normal 0,1, ¿sí? Entonces, por eso escribo acá este símbolo que digo que es aproximadamente esta distribución, es la probabilidad que z sea mayor o igual que este cociente que está acá, me da 1,13. Dijimos que esta tiene aproximadamente distribución normal. Esto es lo mismo que hacer la probabilidad que C1 menos la probabilidad que Z sea menor o igual que 1,13. Y esto es lo que escribí acá. La probabilidad que Z sea menor o igual que 1,13 es 1 menos phi en 13, donde phi de 1,13 es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar 0,1. Y entonces, si buscan esto en la tabla y yo no me equivoqué, esa cuenta les va a dar 0,13. Es muy importante que me digan si han entendido lo que hice, o más o menos, o dónde se perdieron. Más allá de los teoremas, lo que yo quiero que me digan es que si han entendido o dónde se perdieron en esta parte. Y no tengan miedo. Bueno, buenísimo que Mariano entendió. Me gustaría que si hay alguna duda,
Perfecto, pero por favor, si hay dudas, me las plantean porque es muy importante que entiendan esta parte del teorema. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Teníamos una distribución Bernoulli. Cumple ciertas propiedades. No tengo ganas de calcular esta probabilidad, la voy a aproximar. ¿Puedo aproximarla? Sí, porque se cumplen estas condiciones. ¿Por qué la voy a aproximar? Y por una normal que es tan fácil, que tengo la tabla. ¿Cómo lo hago? La estandarizo. Esto es importante que sepan hacerlo, es restarle la esperanza y dividir por la desviación estándar. Sé que esa variable estandarizada tiene aproximadamente distribución 0,1 y me las arreglo para calcular esa probabilidad. Me fijo en la tabla y hago las cuentas y trato de no equivocarme. Y entonces así obtengo esta aproximación, ¿sí? Esta aproximación que está acá. Y ustedes me dicen que más o menos entendieron. Ahora la pregunta es, supongamos que yo quiero que les pido que calculen esta probabilidad. La probabilidad de que X sea exactamente igual a 25. Entonces yo digo, quiero que me digan cuánto vale la altura de esta barra. No, el 25 está acá. ¿Sí? La probabilidad de que X sea igual a 25 es esto que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es un número un poquito mayor que 0,04. O no sé, ¿sí? Esa es la probabilidad que X sea igual a 25, recordando que X es una variable aleatoria discreta que tiene distribución binomial con esos parámetros y eso es fácil de calcular. ¿Cómo podría eso? Si yo quisiera aproximarlo con una variable continua, no puedo, porque si z es continua, la probabilidad que z sea igual a 25 es 0, si esta es continua. No puedo aproximar esa probabilidad puntual por una probabilidad, la probabilidad de una variable continua igual a algo. Yo sé que esto es 0 porque, bueno, es el área bajo la curva de nada. Entonces esto no lo puedo calcular, no lo puedo aproximar. Pero entonces lo que se hace es una corrección por continuidad, que es lo que les voy a contar ahora. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que se encuentren exactamente 25 chips defectuosos? ¿Cómo escribo esa pregunta? La escribo de esta manera. Entonces, como conozco la función de distribución, ya sé que X tiene una distribución binomial de parámetros 1000 y 0,02, hago la cuentita y listo. Pero si le quisiera aproximar, no puedo, porque entonces, si la quiero aproximar por una variable continua, yo sé que pasa esto que estoy diciendo acá, la probabilidad que z sea exactamente igual a 25 va a ser 0. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Y lo que se hace es corrección por continuidad. ¿Qué significa eso? Supongamos que ustedes tienen acá que quieren calcular que X es una variable aleatoria, yo digo binomial, pero cualquier variable aleatoria podemos generalizar y decir que es una variable discreta. Quiero calcular la probabilidad que X sea igual a acá. Acá voy a tener K más 1 y por acá voy a tener K menos 1. Entonces, ¿en qué puntos en los puntos que voy a cambiar, voy a marcar en rojo, es donde la variable discreta cambia asume valores en principio distintos de 0. Esta es la probabilidad que X sea igual a K. Este que está acá es la probabilidad que X sea igual a K más 1. Bueno, no son las probabilidades, pero en esos puntos yo voy a poder calcular esas probabilidades y en el medio no asume valores. Así que la probabilidad que
x sea igual a k más 0,5, va a ser igual a 0. Entonces, supongamos acá va a estar k más 0,5 y yo sé que la probabilidad que x sea igual a k más 0,5 es igual a 0, ¿sí? Lo mismo acá. Acá tengo k menos 0,5. La probabilidad que x sea igual a k menos 0,5 es igual a 0. La variable k tiene probabilidad mayor o igual a 0 o mayor que 0 en estos puntos porque son los distintos valores que asume esa variable aleatoria discreta. Entonces, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que la probabilidad que x sea igual a k es igual a la probabilidad. Fíjense que acá tengo un igual y acá tengo, reemplace esto por lo siguiente. La probabilidad que esa variable aleatoria discreta sea igual a este número k es igual a la probabilidad que esa variable aleatoria discreta sea mayor que k menos 0,5 y que a su vez sea menor que k más 0,5, que es este extremo del intervalo. ¿Por qué? Porque en el único punto donde la variable aleatoria asume una probabilidad mayor a 0 o mayor o igual a 0 es en este punto k. ¿Se entiende? No estoy agregando probabilidad de 0. ¿Y qué hago ahora? Ahora hago la corrección por continuidad. Entonces, fíjense, esta probabilidad k igual a k la escribo de esta forma. Sigo con la variable discreta. Ahora estandarizo esa variable discreta. ¿Qué significa eso? Resto en todos los términos la media y divido en todos los términos por la desviación estándar. ¿Sí? Esto me va a dar un número porque conozco k, conozco n, conozco p. Acá voy a tener una variable aleatoria y acá voy a tener otro número. Si se cumplen las condiciones bajo las cuales usamos el teorema de De Moivre-Laplace, yo puedo decir que a esta variable, que me queda acá en el medio, la puedo aproximar por una variable aleatoria z, o el teorema central del límite, por una variable z que tiene distribución normal 0, 1. Entonces, fíjense que esto es aproximadamente la probabilidad que, no tengo lugar, pero después lo voy a escribir, que z esté entre este número y este otro número, y eso es lo que escribí acá. Phi, recuerden que era la función de distribución acumulada de la z. ¿Sí? Entonces tengo phi en el extremo superior menos phi en el extremo inferior, que es, a ver, acá ustedes van a tener un palito y acá alrededor de ese palito vamos a calcular la probabilidad de la normal alrededor de ese punto, en un intervalo muy pequeño. Si vamos a este gráfico, fíjense, acá tenemos 25, quiero aproximar la probabilidad que x sea igual a 25, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a 24.5, 26.5, lo que voy a hacer va a ser calcular el área bajo la curva en este intervalito alrededor de 25. Y ustedes podrían preguntarse, ¿sí o sí tiene que ser 0.5? ¿Puedo aproximarlo en vez de 0.5 poner 0.25? Sí, sí pueden. Es una convención nomás y en esta materia usamos 0.5. Pero pueden usar lo que quieran sin que llegue a tocar el entero anterior o el entero posterior. Cuanto más pequeño sea, más próximo va a ser. Entonces, fíjense que la probabilidad que x sea igual a 5, cuando la aproximo reemplazando los números, x igual a 25,
reemplazo 25, el K era 25, los otros números los reemplazo por lo que corresponde, calculo, busco estos números en la tabla de la distribución normal y me queda que la probabilidad que X sea igual a 25 cuando lo aproximo por una normal es aproximadamente 0.048. Si yo lo calculo de forma exacta, es este número, ¿sí? Entonces, lo que esta es un poquito más grande, y es lógico que sea más grande porque es lo que les decía recién. Estoy calculando el área bajo la curva de, en este intervalito, alrededor del 25. ¿Sí? Va a ser un poquito más grande que la probabilidad exacta, que era la que veíamos acá. Si hubiéramos querido aproximarla sin usar la corrección por continuidad, no hubiéramos podido porque ya les dije la probabilidad de que una variable aleatoria continua sea igual a un número es 0. Por eso hacemos la corrección por continuidad y eso en realidad hay que hacerlo siempre. Entonces, en general, si aproximamos una variable aleatoria discreta por una continua, entonces, si tienen que calcular que X sea igual, que la discreta sea igual a un número, van a tener que hacer lo que hicimos recién. Supongamos que acá tenemos A, acá tenemos B, hay un intervalo grande entre A y B, acá tendremos A más 0.5, lo voy a hacer más grande, perdón. Vamos que acá tenemos A, acá B, A más 0.5, A menos 0.5. No me deja sacar esto. Digo, que la variable discreta sea menor que A, recuerden que la variable que sea menor que A, el valor, si es discreta, el valor anterior que va a tomar es A menos 1. Entonces, cuando quiero aproximarlo por una variable continua, voy a tener que hacer A menos 0.5 y voy a empezar a contar desde acá para asegurarme que tome ese valor. Si digo menor o igual que A, quiero que lo toque a A, entonces voy a empezar a medir la continua desde acá, desde A más 0.5, ¿sí? Entonces acá teníamos A menos 1, y en el medio A menos 0.5. Que la discreta sea menor estricto que A significa que es menor o igual a menos 1, a la continua la mido desde acá para asegurarme que voy a comprender, que voy a alcanzar este punto A menos 1. Que sea menor o igual a A, quiero, acuérdense que la probabilidad puntual si es continua es 0, entonces voy a ir un poquito más allá para asegurarme que voy a estar calculando esa probabilidad y así igual pueden pensar cada uno de estos casos, tengan la tablita a mano cuando resuelvan ejercicios, cómo van a corregir por continuidad. Esto únicamente cuando corrigen a una discreta, cuando aproximan a una discreta por una continua. Si no, no hace falta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con lo que hice recién. En el primer ejercicio, en el ejercicio 1, yo les había dicho, calculemos esto. No corregimos por continuidad. Lo calculamos así nomás y nos dio ese valor. Supongamos que digo, bueno, no, ahora, profe, me dijiste que esta variable es discreta y que quiero aproximarla por una normal que es continua. Entonces, si vamos para la tabla de acá, vamos a estar en este caso. Quiero calcular la probabilidad que X sea mayor que 25. Entonces, vamos a ir para allá.
Entonces, que x sea mayor que 25 para la binomial es que x sea mayor o igual que 26. X mayor que 25, este evento, ¿sí? Como evento, esto es lo mismo. Sí, Mariano, muy bien. A que x sea mayor o igual que 26. ¿Sí? Esto para la variable aleatoria discreta. Ahora yo quiero aproximarlo por una continua. Entonces, como dijo Mariano, ¿qué voy a tener que hacer? Y me tengo que parar acá en el medio. ¿Sí? Acá tengo 25 más 0.5, que es 25.5. Entonces, acá que digo, la probabilidad que x sea mayor que 25, yo digo, estoy en las condiciones para aproximar esta por una normal. Voy a decir que es aproximadamente la probabilidad que una variable continua, todavía no la construí, sea mayor que 25 más 0.5, que eso es lo que vi en la tablita, ¿sí? Esto es igual a la probabilidad que esa variable continua, o podemos dejarle si quieren todavía la x, porque sigue siendo igual, pero lo vamos a dejar así, esto es 25.5, y ahora ¿qué hago? Estandarizo, esto es igual a la probabilidad que, no voy a tener lugar, todos estos pasos intermedios no hace falta que los hagan. Ustedes cuando resuelvan un ejercicio pueden hacerlo directamente acá, decir que esto es la probabilidad que x menos 25.5, perdón, estoy haciendo mal, x menos su media, que era 20, dividido su desviación estándar, que era 4.43, ¿sí? Le resto la media y lo divido por la varianza, es mayor que 25.5 menos su media dividido la desviación estándar. Esta la podemos aproximar por una variable aleatoria con distribución normal 0,1, entonces esto es aproximadamente la probabilidad que z sea mayor que eso que está acá, y el resto ya está resuelto. ¿Sí? Eso es 1 menos phi en este número y da 0.107. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando no corregí por continuidad, obtuve este número. Ahora lo aproximé un poquito más, ¿sí? Obtuve una aproximación un poco más exacta, y la probabilidad exacta es esta que tenemos acá, ¿sí? Si yo calculo con la computadora o hago las 25 sumitas para hacer 1 menos la probabilidad que x sea menos o igual que 25, esta es la probabilidad exacta, ¿sí? Cuando corregimos por continuidad, obtenemos una mejor aproximación a la probabilidad exacta, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando vayan a aproximar a una variable aleatoria discreta por una continua, recuerden corregir esa aproximación por continuidad, ¿sí? Recuerden usar la corrección por continuidad teniendo a mano esta tablita y luego haciendo un grafiquito se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. Bueno, a ver, me gustaría, eso es una aplicación del teorema central del límite, o más bien del teorema de De Moivre-Laplace, que como lo vimos nosotros, lo podemos pensar como un corolario del teorema central del límite.
Lo que yo quiero que les quede claro también, el que teorema central del límite lo podemos usar para cualquier tipo de variables aleatorias. Nosotros lo hemos visto recién en un ejemplo para una variable discreta. Hemos aproximado una variable discreta por una continua, por una normal. En este ejemplo quiero que veamos que podemos aproximar otro tipo de variables aleatorias cuando estemos bajo las condiciones de ese teorema. Entonces, leamos este enunciado. Digo que cierto equipo consta o consiste de 30 instrumentos electrónicos que vamos a llamar componente 1, componente 2, componente 30, que se usan de la siguiente manera. Si el equipo trabaja de la siguiente manera. Si la componente 1 falla, recién ahí se activa la componente 2. Cuando la componente 2 falla, recién ahí comienza a trabajar la componente 3 y cuando, así sucesivamente, hasta la componente 30. Entonces, el equipo deja de trabajar cuando las 30 componentes han dejado de trabajar. Y esto vamos a suponer de manera me falta escribir esta hipótesis, que las componentes, vamos a escribir acá, las componentes trabajan de manera independiente. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el tiempo de falla, ¿sí? El tiempo de falla tiene distribución exponencial de parámetro lambda, con lambda igual a 0.1 por hora, ¿sí? Entonces, esta C sub i tiene distribución exponencial de parámetro lambda, y eso significa que la esperanza de C sub i es 1 sobre lambda, y que la varianza, esto lo vieron en la clase pasada, la varianza de C sub i es 1 sobre lambda al cuadrado, y las C sub i, por hipótesis, son independientes y bueno, esto faltó poner para todo i, que va desde 1 hasta 30. ¿Sí? Son independientes, idénticamente distribuidas. Independientes, idénticamente distribuidas, I y D. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el equipo dure más de 350 horas? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo lo plantearían? Recuerden que es una aplicación del teorema central del límite. ¿Siguen acá o ya se fueron todos? Bueno. Yo les voy a ir dando pistas y me van diciendo. Digo, quiero ver, ¿cuál es la probabilidad que el equipo dure más de 350 horas? Voy a decir que la variable D, vamos a poner así. Sea D la variable aleatoria que mide
la vida útil o la duración del equipo. ¿Cómo voy a definir esa variable D? D, a ver, ¿cómo la voy a definir? Voy a ver cuánto dura la componente 1. Ahí voy a empezar a sumar el tiempo en el que trabaja la componente 2 para la componente 3 y voy a comenzar a medir cuánto trabaja la componente 3 y así sucesivamente hasta que deje de trabajar la componente 30. Entonces, la duración del equipo va a ser la suma de la C sub I con I, que va desde 1 hasta 30, ¿sí? ¿Qué puedo decir de esa variable aleatoria? ¿Cuál es su distribución? No tengo la menor idea, pero puedo decir que la esperanza de esa variable aleatoria es la esperanza de la suma de la C sub I por propiedades de la esperanza, esto es la suma de las esperanzas de la C sub I, como todas tienen la misma distribución, como todas tienen distribución exponencial de parámetro lambda, entonces la esperanza de cada una de ellas es 1 sobre lambda. Entonces, perdón, este n es 30. Y me va a quedar 30 veces 1 sobre lambda. Que eso me da 300. ¿Sí? Entonces, ya sé cuál es la esperanza de la variable aleatoria D. La varianza de D, uso que son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Acá uso que son independientes, idénticamente distribuidas. Y me va a quedar la suma con I, que va de 1 hasta 30 de la varianza de la C sub I, y entonces me va a quedar 30 veces 30 por 1 sobre lambda al cuadrado. Lambda, recuerden que era 0.1, entonces esto me da 3000. ¿Sí? Hasta acá me siguen. A ver, tenía que sumar 30 variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, que tienen distribución exponencial de parámetro lambda. Lo único que tuve que recordar es cuál era la esperanza y la varianza de cada una de ellas, y dije, bueno, si quiero medir cuánto dura el equipo, sumo las duraciones de cada una de esas componentes que trabajan en manera consecutiva. Falla una y automáticamente empieza la otra. El producto va a durar hasta que se acabe la componente número 30. ¿Sí? Entonces la duración es la suma de las duraciones de ellas. Calculo la esperanza de esa variable aleatoria, que es la suma de 30 exponenciales, calculo la varianza y obtengo estos números. Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad que el equipo dure más de 350 horas. Esto es lo que quiero calcular, la probabilidad que D sea mayor que 350. ¿Puedo hacerlo con los datos que tengo? No. ¿Por qué? No puedo calcular esa probabilidad exacta
¿Por qué no puedo calcularla de manera exacta? Porque no conozco la distribución de D. Pero ¿qué pasa? Pero por el teorema central del límite puedo aproximarla. ¿Por qué? Porque tengo 30, que se supone que 30 ya es un número grande, de variables aleatorias que cumplen esas condiciones. Entonces, pero puedo aproximarla usando el teorema central del límite. ¿Qué me decía el teorema central del límite? El teorema central del límite me decía que si tengo 30 variables aleatorias independientes que tienen la misma media y la misma varianza y la sumo, entonces si a esa suma la estandarizo, es decir, le resto la esperanza de la suma y divido por la desviación estándar de la suma, entonces eso tiene distribución aproximadamente distribución normal 0,1 y esa aproximación va a ser mejor cuanto más grande sea n. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. El teorema central del límite me dice que D menos la esperanza de D dividido la raíz de la varianza de D, su desviación estándar, esto tiene aproximadamente distribución normal 0,1. Entonces, voy a calcular voy a aproximar esta probabilidad. La probabilidad que D... Uy, se me quedó sin batería. Se cansó de escucharme el lápiz. Esperen que conecte un cable. Ahí estamos. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite? Yo quiero calcular esta probabilidad. La probabilidad que esa duración, que es la suma de variables exponenciales, sea mayor que 350. Como dijimos antes, no tengo la menor idea cuál es la distribución de esa suma de 30 variables exponenciales. Pero el teorema central del límite me dice que puedo calcularla de manera aproximada. Acá voy a seguir escribiendo un igual porque voy a aplicar las mismas operaciones algebraicas a los dos lados de esta desigualdad. Esto es la probabilidad que D menos su media, dijimos que la media era 300 y la varianza de D era 3000. Entonces, la probabilidad que D menos su media, 300, dividido su desviación estándar, la raíz de 3000, sea mayor que ese número, menos el que reste acá, menos 300, sobre
la raíz de 3000. Acá sigo escribiéndolo igual porque lo único que hice fue restar a ambos lados de la desigualdad 300 y dividir todo eso por la raíz de 3000. Esta variable que está acá la llamo z y sé que es aproximadamente, tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Entonces digo que esto es aproximadamente, ya cambia el símbolo, la igualdad por una aproximación, la probabilidad que z sea mayor que 350 menos 300 sobre la raíz cuadrada de 3000. Ahora acá ya sigo con igualdades, eso es 1 menos la probabilidad que z sea menor o igual que esto, que lo voy a escribir 1 menos phi de este argumento, que es, creo, 0.9128, y si hacen esta cuenta, esto es aproximadamente 0. Sí, acá lo vamos a aproximar porque redondeé un poco, 0.18. ¿Sí? ¿Qué hice? A esa suma de variables aleatorias, como n se supone en probabilidad en estadística que consideramos grande cuando n es mayor que 30, como no sabía cuál era esa distribución, usando el teorema central del límite, lo aproximé por una normal. Para eso tuve que estandarizarla y luego calculé la probabilidad. Entonces, el teorema central del límite me dice que la probabilidad que la duración de ese equipo sea mayor que 350 horas es aproximadamente 0,18. Dos preguntas. Una, si más o menos entendieron, si siguieron el procedimiento. Y dos, ¿por qué no usé corrección por continuidad? Empecemos con la 2. ¿Por qué no usé corrección por continuidad? Perfecto, Daniel, muy bien. Porque la función exponencial es continua. Si D es suma de variables continuas, perdón, la variable exponencial es continua, en D estoy sumando variables continuas, así que D va a ser una variable continua, no tengo que aproximar nada, tampoco tendría sentido decir calcular la probabilidad que el equipo dure 350 horas, porque esa probabilidad sería 0, ¿sí? No la pueden calcular porque es una variable continua, entonces va a ser más de 350, menos de 350, pero nunca exactamente 350. Entonces, como dijo Daniel, no necesité corregir por continuidad porque ya D es una variable continua. Y todo lo otro es usar el teorema central del límite. Y lo que tienen de acá en adelante, lo que vamos a usar mucho y tienen que entender muy bien, es este paso, ¿sí? Estandarizar una variable y luego, si podemos, la aproximamos por una normal. Con esto cerraríamos esta unidad que vimos a la velocidad de la luz. Quedan pendientes unas demostraciones que son ejercicios obligatorios, sobre todo para la gente de matemática. Les voy a dejar un apunte con la demostración del teorema central del límite. Y solamente a título informativo, hay una generalización, que esta es bastante más compleja de probar, del teorema central del límite, donde no necesariamente van a ser iguales, van a tener, a ver, les pedimos las variables que tengan la misma distribución, pero no necesariamente los mismos parámetros. Es decir, por ejemplo, podríamos estar sumando exponenciales de distintos parámetros, ¿sí?
o binomiales de distintos parámetros. Siempre que se cumplan estas condiciones, podemos afirmar esto. No importa, es a título informativo, lo que no, ustedes tienen, es muy fuerte ese teorema, lo que ustedes sí tienen que tener bastante claro para esta materia al menos, es el teorema central del límite que vimos recién. Entonces, como les dije, con esto terminamos la unidad de hoy. Voy a subir para los que quieran, sobre todo para los de sistema, me encantaría que los de matemáticas jueguen un poco con la computadora, les voy a subir los programas, los scripts esos que tenía, están en R, los pueden pasar a cualquier lenguaje que usen, por si quieren jugar y probar un poco, y jugar con distintas distribuciones. Y ahora subo esta clase al aula virtual y escucho las preguntas que tengan o las dudas de lo que vimos hoy. Pueden activar el audio, pueden hacerlas por chat. Y si nadie tiene preguntas, los despido hasta el viernes. Pero me gustaría que pregunten. A ver, Lorena. Muy bueno. Lorena pregunta cuándo debemos hacer las correcciones. No es cuándo es conveniente. Siempre tenés que hacer las correcciones cuando tu variable, cuando tus x y sean variables discretas. Es decir, suponete vamos a decir que las x y son binomiales o uniformes discretas, hipergeométricas, Poisson. Todas esas son discretas. Entonces, si vas a sumar variables discretas, vas a tener que corregir por continuidad. Si vas a sumar normales, si vas a sumar exponenciales, uniformes continuas, ustedes tampoco conocen muchas, les vamos a dar las que conocen, alguna otra. Si vos ves que son continuas y vas a sumar variables continuas, no necesitas corregir por continuidad. Únicamente cuando las variables que estás sumando sean discretas. Y tener en cuenta toda esta técnica que por ahí hay que digerirla un poco antes de usarla. ¿Contesté a tu pregunta, Lorena? Ok. De nada. Me alegro, Mariano, que hayas entendido. Ahora, cuando traten de hacer el práctico, son poquitos ejercicios en el práctico. Traten, creo que ya se los va a subir, ya se los van a subir. Traten de hacerlos y ahí se van a llenar de dudas. Pero lo importante es que traten de hacerlos solos antes de que los hagan, antes que los resuelvan en el práctico. Porque ahí es cuando van a surgir las dudas y se van a dar cuenta si entendieron o dónde quedó algo sin entender y bueno, nos preguntan. Y traten, si no, de reproducir los ejercicios que yo hice, a lo mejor salta algún error, es muy probable, y me corrigen. Un error en las cuentas, que usen la tabla, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, los dejo entonces, los libero. Descansen un poco antes del práctico y nos vemos, nos encontramos el viernes, si Dios quiere. Hasta el viernes. Hasta luego.